De la calle Pasantería de Gregorio Hernández ya tenemos referencias de la misma en el siglo XIII y XIV. Su tramo iba desde la Plaza de la Herrería hasta la Rúa de la Compañía. Esta calle de Hernández ha pasado a través de los años por diversas denominaciones, según las circunstancias de cada periodo. Hacia el siglo XIV se llamó Rúa de Juan Fernández Laureano, nombre que llevaba el juez ordinario de la villa y que vivía en una de aquellas casas. Llamóse también de San Francisco por estar próxima a esta calle a la iglesia y convento y huerta de los franciscanos. Conocióse después también con el nombre de Fernando García Agulla, quizá porque en dicha calle residió un individuo llamado así, perteneciente a una familia antigua con derecho a proponer candidatos para la alcaldía. Más tarde se le dio el nombre de Pasantería, con que conocimos hasta hace poco. Se le dio este nombre porque en ella vivían los clérigos seglares y componentes que se dedicaban a la enseñanza de la gramática castellana y latina. Entre estos destacaba Juan de Guzmán, salamanquino, que vino a Pontevedra con el fin de desempeñar una cátedra fundada por doña Ana Gómez. Durante su estancia hizo la traducción de las Geórgicas de Virgilio, que publicó en su ciudad natal en el año 1586. En el siglo XVII se llamó también de la Receptoría, porque los padres jesuitas instalaron su sede en el edificio de Sarmiento. Desde 1844 se le nombró de Gómez Charino, el almirante y poeta, cuyo sepulcro existe en el presbiterio de la iglesia de San Francisco, a la derecha del templo, y en 1854 fue titulada la calle con los apellidos de García Saavedra, notable jurisconsulto pontevedrés. En junio de 1912 se le dio el nombre de Gregorio Hernández, uno de los más grandes escultores del siglo XVI. Gregorio Hernández, el Divino, como le llamaban todos sus apologistas, nació en Pontevedra en el año 1566. Inició sus estudios en nuestra antigua villa y de muy joven se trasladó a Valladolid, teniendo por maestros a Gaspar Tordesillas y Andrés Nájera, y más tarde al famoso Juan de Juni. El exigente Ceán Bermúdez llegó a decir que fue bastante mejor que sus maestros Juan de Juni y Berruete, ya que sí lo demostraba en la dulzura de musculación de sus tallas, en la quietud de sus actitudes, en la amabilidad de los semblantes. Sus obras se encuentran por centenares en toda España, desperdigadas por museos, iglesias y conventos, y tardaríamos muchísimo en describirlas todas. De sus obras en Galicia solo se conservan 4. En la iglesia de San Bartolomé de esta capital se venera una imagen de Santa María Magdalena, debida al cincel de Hernández. También en Santiago, en los Mercedarios Calzados, hay un crucifijo de tamaño natural, y en el colegio de los jesuitas un San Ignacio y un San Francisco Javier. El 22 de enero de 1636, y a los 70 años de edad, moría en su casa del Campo Grande, en Valladolid. Al principio de esta calle nos encontramos a la derecha con lo que fueron los muros de San Francisco. En la casa que hace esquina con la Plaza de la Estrella, hoy de Sindicatos, fue la casa de Luis Troncoso, que luchó al lado de don Pedro Aldao en la batalla contra los portugueses en Tuy, en los muros de Vilanova. Más tarde sería parador, luego centro del Círculo de Artesanos y posteriormente imprenta del periódico Progreso. Como veis en estas imágenes, al fondo ya casi de la calle, nos encontramos con la Plaza de la Leña, antes y durante muchos siglos do Eiradiño. En esta casa que vemos ahora a la derecha nos encontramos la siguiente labra heráldica. Según Jaime Bugallal Vela y Mesías de la Terda, esta piedra que estamos estudiando ahora no se encontraba en esta casa hace años. Escudo sobre cartela probablemente del siglo XVIII. Está labrado en un escudo cuartelado de cruz y timbrado con coronel. Los linajes que se representan en estos cuarteles deben ser
de personas foráneas. En un primer cuartel una cruz llana contoneada de 4 roeles obezantes, en el segundo una flor de lis, en el tercero un árbol y afrontados al mismo 2 conejos empinados, y en el cuarto una torre. Enfrente a la Plaza de la Leña nos encontramos con 2 interesantes casas, que por su importancia y por ser en sede hoy en día del Museo Provincial, hablaremos en otros capítulos. Luciano del Río en 1916 dice: la primera de la derecha de Bustillo, el capitán de navío que tomó parte en el combate de Trafalgar. La segunda y gran casa de Javier García Flórez, coronel de la provincia de Pontevedra. Fue destituido de su cargo el 27 de febrero de 1820, cuando el provincial secundó el pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan.